Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense para un viaje al corazón de una de las parejas más icónicas y queridas del panorama televisivo y de las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el aliento en Love is in the Air, esa conexión que trascendió la pantalla y se convirtió en una historia que muchos de nosotros vivimos como si fuera nuestra. El título de hoy, estoy seguro les ha picado la curiosidad tanto como a mí, nos promete desvelar un supuesto amor a primera vista y su historia secreta. ¿Será que esa chispa que veíamos en pantalla era pura actuación o había algo más profundo, algo que se gestó desde el primer momento y que quizás mantuvieron celosamente guardado por un tiempo? Quédense con nosotros porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en lo que se dice y lo que quizás nunca supimos realmente. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas fascinantes narrativas. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que para muchos se han convertido en sinónimos de romance moderno, de esa magia que surge cuando dos almas se encuentran y la química es palpable. Su trabajo juntos en la serie turca que conquistó el mundo, Senkalkam, traducida al español como El amor está en el aire o Te golpeé la puerta, catapultó sus carreras a nuevas alturas y, lo que es más importante para nosotros, desató una ola de especulaciones y esperanzas entre sus fans. Desde el principio, la complicidad entre ellos era innegable. En las entrevistas, en las apariciones públicas, en sus publicaciones en redes sociales, siempre había una chispa, una conexión especial que iba más allá de la mera cordialidad profesional. Y es aquí donde entra la idea de ese amor a primera vista. Cuando decimos amor a primera vista, pensamos en esa conexión instantánea, ese reconocimiento del alma, ese de eureka, que te dice que has encontrado a alguien especial. Pero, ¿fue realmente así para Hande y Kerem? Las historias sobre este supuesto flechazo inicial son variadas y, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, a menudo se mezclan la realidad, la ficción y la interpretación de los fans. Comenzando por el rodaje de la serie. Imaginen esto, un set de filmación, un equipo técnico, cientos de personas trabajando para crear la magia en la pantalla. Y en medio de todo eso, dos actores que apenas se conocen, o que quizás se conocen de forma superficial por la industria, pero que de repente se ven obligados a interpretar una historia de amor apasionado. La presión, la cercanía, la necesidad de crear esa química creíble, todo esto puede ser un caldo de cultivo para que nazcan sentimientos reales. Se dice que en las primeras etapas del rodaje, mientras Hande y Kerem se sumergían en sus personajes de Eda YLDZ y Serkan Bolat, algo empezó a cambiar. No se trataba solo de memorizar diálogos o de ensayar escenas románticas. Se trataba de miradas que se sostenían un poco más de lo necesario, de sonrisas genuinas que escapaban a la cámara, de conversaciones fuera de guión que se alargaban. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular mucho antes de que se hiciera pública. Al principio eran solo especulaciones de los fans, alimentadas por la intensidad de su actuación y por la forma en que interactuaban. Pero luego estas especulaciones empezaron a ser respaldadas por pequeños detalles. Fotos juntos fuera del set, comentarios elocuentes en las redes sociales del otro, menciones sutiles en entrevistas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a seguirles de cerca. Y es que cuando dos estrellas de esta magnitud son vistas juntas, la atención es inevitable. La idea del amor a primera vista implica que hubo un momento crucial, un instante en el que se dieron cuenta de que lo suyo iba más allá de la amistad o de la profesionalidad. ¿Pudo haber sido durante alguna lectura de guión? ¿Quizás en un momento de improvisación que salió particularmente bien? ¿O fue un proceso más gradual, donde la admiración mutua evolucionó hacia algo más profundo? Es fascinante pensar en esa chispa inicial. Kerem, conocido por su carisma y su energía, y Hande con su belleza deslumbrante y su talento innato. Juntos crearon una dinámica que capturó la atención del público de una manera pocas veces vista. Ahora hablemos de esa historia secreta. En el mundo del espectáculo, cuando una relación comienza a florecer, especialmente entre figuras públicas, a menudo hay una fase de discreción, de mantenerlo todo en un segundo plano mientras la relación se solidifica y ambos se sienten cómodos para hacerlo público. Y esto parece haber sido el caso de Hande y Kerem. No fue una declaración
explosiva, sino más bien un descubrimiento gradual para el público. Las primeras pistas de que su relación podría ser más que una amistad vinieron de fuentes cercanas, de comentarios de amigos en común, de avistamientos en lugares privados. Se rumoreaba que se conocían y se gustaban antes de la serie, pero que fueron las exigencias del rodaje y la intensidad de sus personajes las que hicieron que esos sentimientos se intensificaran y se volvieran imposibles de ignorar. Se dice que Kerem fue quien dio el primer paso, intrigado por la personalidad y el talento de Hande. Y Hande, inicialmente quizás un poco reservada, se dejó cautivar por la sinceridad y el encanto de Kerem. La manera en que manejaron su relación pública fue también algo digno de mención. No hubo un anuncio oficial al principio. Fueron sus acciones, sus gestos, sus apariciones juntos las que hablaron por sí solas. Los viajes juntos, las vacaciones compartidas, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Cada foto, cada vídeo, cada me gusta se convertía en noticia y alimentaba la imaginación de sus seguidores. Y lo que hizo que su historia secreta fuera tan intrigante fue la expectativa. El público ya estaba enamorado de Eda y Serkan, y la idea de que Hande y Kerem estuvieran viviendo una historia de amor similar fuera de la pantalla era irresistible. Se crearon escenarios en la mente de los fans, se analizaron cada detalle de sus vidas para encontrar pruebas de su amor. Y en cierto modo ellos alimentaron esa expectativa, manteniendo un equilibrio entre la privacidad y la transparencia. La serie Love is in the Air terminó, pero su historia continuó. Sus vidas personales se entrelazaron de una manera que capturó la atención del público. Compartieron momentos de felicidad, de apoyo mutuo, de crecimiento personal y profesional. Y aunque, como en toda relación, hubo altibajos y finalmente tomaron caminos separados, la huella que dejaron en el corazón de sus fans es imborrable. El concepto de amor a primera vista es algo que siempre nos ha fascinado. ¿Existe realmente? ¿O es una construcción social, una idealización de lo que deseamos encontrar? En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo que sí es innegable es la conexión profunda que existía entre ellos. Ya sea que haya sido un amor a primera vista, un amor que floreció gradualmente, o una intensa atracción que se desarrolló en el crisol de un rodaje, lo que transmitieron al público fue auténtico y poderoso. Sus publicaciones en redes sociales antes de la ruptura eran un tesoro para sus seguidores. Fotos sonrientes, momentos de complicidad, mensajes de amor y admiración. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Y para muchos de nosotros, verlos juntos era una fuente de alegría y esperanza. La prensa turca, a menudo implacable en su escrutinio, jugó un papel importante en la narrativa de su relación. Los paparazzi los seguían, las portadas de revistas los mostraban, y los rumores se propagaban como la pólvora. Pero a pesar de la presión mediática, Hande y Kerem mantuvieron un nivel de dignidad y respeto en cómo manejaron su relación, al menos públicamente. Recordemos también las entrevistas donde se les preguntaba sobre su relación. A menudo respondían con sonrisas tímidas, evasivas sutiles o comentarios que dejaban entrever mucho más de lo que decían explícitamente. Esta estrategia, lejos de disuadir, solo aumentaba la intriga y el deseo del público de saber más. ¿Y qué hay de las entrevistas en las que hablaban de su primera impresión el uno del otro? Se dice que Kerem quedó cautivado por la dulzura y la inteligencia de Hande desde el primer encuentro. Y Hande, por su parte, admiraba la pasión y el compromiso de Kerem con su trabajo. Estas impresiones iniciales, aunque quizás no fueron el gran amor a primera vista que imaginamos en las películas, sentaron las bases para una conexión más profunda. La historia secreta que envuelve su relación es lo que la hace tan especial y tan objeto de fascinación. No fue una relación forzada o artificial, sino una que se desarrolló orgánicamente con sus propios altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos. Y aunque la relación llegó a su fin, el legado de su amor en la pantalla y en la memoria de sus fans perdura. Piensen en las escenas de Eda y Serkan. ¿Podrían haberlas actuado con tanta convicción si no hubiera existido una conexión real entre Hande y Kerem? Muchos creen que no. Que la química que desprendían era real, una mezcla de admiración, atracción y afecto genuino. La transición de compañeros de trabajo a pareja fue sin duda un proceso. No se trata de que un día se miraron y dijeron «te amo». Se trata de la acumulación de experiencias compartidas, de conversaciones profundas, de apoyo mutuo en los momentos difíciles. Y es posible que ese amor a primera vista inicial se haya transformado en un amor más maduro y profundo con el tiempo.
La forma en que se apoyaron en sus carreras individuales es también un testimonio de su conexión. Han sido vistos en los estrenos de las películas del otro, enviándose mensajes de ánimo. Esto demuestra que incluso después de que su relación pública terminara, mantuvieron un vínculo de respeto y aprecio. Y para aquellos que aún se preguntan si fue amor a primera vista o algo más, la verdad es que la naturaleza exacta de sus sentimientos iniciales puede ser difícil de precisar con certeza. Pero lo que es innegable es la intensidad de su conexión y el impacto que tuvieron en sus seguidores. Crearon una historia de amor que cautivó a millones y que, en cierto modo, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. La popularidad de la serie y de la pareja fue tan grande que se crearon comunidades de fans dedicadas a seguir cada detalle de sus vidas. Estos fans, a menudo llamados queremande, se convirtieron en una fuerza poderosa en las redes sociales, defendiendo a la pareja y compartiendo su amor y admiración. Ahora, mientras reflexionamos sobre su historia secreta, y ese supuesto amor a primera vista, es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo están bajo un escrutinio público intenso. Lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una parte de la historia. Pero la forma en que Ander Zell y Kerem Bürsin navegaron por su relación, manteniendo un equilibrio entre su vida pública y privada, es admirable. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la conexión entre dos personas puede trascender la pantalla y cautivar a un público global. Y aunque ya no estén juntos, la magia que crearon juntos, tanto en la ficción como en la vida real, sigue siendo un tema de conversación y de admiración. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Ander Zell y Kerem Bürsin, desde los rumores de un supuesto amor a primera vista, hasta la narrativa de su historia secreta que cautivó al mundo. Hemos analizado cómo su química en pantalla se tradujo en una conexión real, cómo los medios de comunicación y los fans interpretaron cada uno de sus gestos, y cómo manejaron su relación en medio de la vorágine mediática. Lo que queda claro es que su vínculo fue profundo y auténtico, ya fuera un flechazo instantáneo o un amor que se cultivó con el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado desentrañando este fascinante capítulo de sus vidas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Qué fue lo que más les cautivó de esta pareja? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones y sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo historias intrigantes y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle a ** me gusta ** compartir ** este vídeo con sus amigos y por supuesto, ** suscribirse ** a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.